A veces Marvel y Disney nos sorprenden con pequeños y tiernos personajes que resultan ser muy exitosos, como Groot o Grogu. Sin duda mi favorito es Alligator Loki, también conocido como Loki Drilo o Cocodriloki, como tú le quieras llamar. Aunque su aparición fue breve, esos cuernitos en su cabeza nos hizo amarlo en segundos. Pues es verdecito. El Loquidrilo sin duda quedará en nuestros recuerdos para siempre, como un gran acompañante y la mejor variante de Loki en todo el multiverso. Pues es verdecito. Por ello el día de hoy en Street Play rendiremos homenaje a este gran personaje. Yo compré una bolsa de figuras de animales, las cuales muchas veces se ocupan para maquetas o trabajos escolares. Me costó tan solo 20 pesitos o bueno, $1. Las encuentras en cualquier papelería o tianguis. Y aunque vienen varias figuras, la que nos interesa obviamente es la de el cocodrilito, ¿no? Creo que es muy semejante al cocodrilo que vimos en Loki, en su anatomía tal cual. Además de estar en una pose muy padre, muy chida para nuestro Loquidrilo. También hay que fijarnos que sea relativamente compatible con la escala que vayamos a usar. Por ejemplo, yo lo voy a utilizar para escala de 12 pulgadas, así que es importante. Y bueno, sin más que decir, guardianes y espartanos, bienvenidos a un capítulo más con Street Play. Corre el intro. Normalmente las figuras como estas tienen algunas rebabitas, algunos pedazos de plástico que quedan por el molde en el que se realizan, por lo cual hay que limpiar la figura, hay que dejarla lo mejor posible para que, bueno, podamos obtener un mejor resultado. Recuerden que los pequeños detalles en esos customs, en sus repaints, pues son los que hacen un gran custom, ¿no? Entonces, con esta herramienta, con un cúter o con lo que tengan a la mano, con mucho cuidado vamos a comenzar a retirar pues esas rebabitas que tiene nuestra figura. Y obviamente yo lo que utilizo es un encendedor, se lo paso levemente por el cuerpo para difuminar las estrías que quedan, las líneas que quedan del molde. Y bueno, mi cocodrilo venía con la colita un poco rota, así que la empecé a resanar con plastilina epóxica, obviamente para que quede mejor. Como les digo, cada detalle es importante, entonces me valgo de alguna herramienta para poder dar el diseño y continuar con ese patrón que tiene la colita, ¿no? También el molde lo que hizo fue separar los dientes del lado derecho. Entonces tuve que resanar esa parte. Ustedes, dependiendo obviamente de su pieza, pues irán viendo qué es lo que hace falta. Entonces yo le resané un poquito la boquita y le esculpí los dientes de nuevo. Del otro lado los dientes ya los tiene muy bien, pero del lado derecho pues no los tenía muy bien, así que se los tuve que esculpir. Ahora vamos a calentar una aguja muy caliente y vamos a hacer dos orificios en la parte de atrás de su cabecita, donde van a ir los cuernos, ¿ok? Vamos a utilizar un esqueleto de alambre, ya con la forma de los cuernitos, ¿no? Entonces metemos el alambre en los hoyitos que hicimos con la aguja caliente, aplicamos cianocrilato y bicarbonato de sodio para fijar perfectamente bien los alambres y poder esculpir posteriormente, que es lo que estamos haciendo ya, ¿no? Primero vamos a hacer el casquito, esta bolita que tiene, ¿no? Que es tal cual el casquito de Loki, y ya posteriormente vamos a cubrir el alambre dando forma, la forma de los cuernos. Hay que ser bastante pacientes, bastante asertivos en este rollo de los cuernitos, ¿no? Hay que estar viendo referencias y tal. A mí siento que me quedaron un poco más grandes de como debería, pero me encantó cómo se ve, o sea, con esos cuernotes me encantó cómo se ve. Y ya que esté completamente seca la plastilina epóxica, vamos a lijarla perfectamente. Recuerden que siempre que apliquen plastilina epóxica hay que lijar para obtener un mejor resultado, eliminar los dedos, etcétera, que se quedan marcados en la epóxica, ¿ok? Entonces sirve también que los hacemos más finos los cuernitos y nos quedan mejor, ¿vale? Entonces ya está mi figura, lo único que falta es ponerle este cincho que lleva alrededor, pues
que es el que sostiene el casquito en realidad, ¿no? Siempre hay que tener imágenes de referencia, y bueno, en las imágenes me di cuenta que tenía este cincho, así que se lo aplicamos con cianoacrilato y con bueno, una tira de goma eva, de foamy, ¿no? El cual lo vamos a endurecer con más cianoacrilato en brocha, lo dejamos secar y pues ya se endurece el foamy. Así que lo que vamos a hacer ahora es aplicar un primer. El primer siempre es mate, siempre hay que imprimir nuestras figuras y el primer siempre es mate, ¿ok? Precisamente para que pueda agarrar la pintura. Próximamente habrá una clase de primer y selladores aquí en Street Play. Ahora inicio con una base de color verde hoja. Posteriormente me di cuenta que este verde hoja no era lo suficientemente claro, que es lo que necesitaba, una base más clarita, así que lo rebajé con blanco y obtuve este color que fue el que ahora sí le di como base, ¿vale? Recuerden rebajar un poco sus pinturas con un poquito de agua, un poquito a lo mejor de alcohol, para que no queden grumosas sus pinturas, ¿ok? Ahora un dry brush o pincel en seco de un verde oscuro, así tal cual, directo de la botellita. Vamos a pasar este dry brush de verde oscuro por todo el cuerpo, por toda la figura de nuestro Lucky Driller. Es muy importante aplicar bien la técnica de pincel en seco para que tengamos un buen resultado. Ahora con la misma mezcla que aplicamos al inicio la vamos a aclarar aún más, todavía más clara, el verde hoja todavía más clarito, y lo vamos a pasar por la pancita, por la parte de abajo, por la parte de abajo de las piernas, de los bracitos de nuestro cocodrilo, y por algunas pequeñas zonas en la parte de arriba. Para esto hay que estar viendo referencias tal cual del personaje en la serie, porque bueno, pues si ves algún cocodrilo pues varía mucho sus colores, obviamente, ¿no? Ahora con una mezcla de azul oscuro, verde oscuro y un poquito de negro, esa mezcla la vamos a ir pasando levemente por las partes más superficiales de nuestro Lucky Driller, ¿ok? En los bracitos, en la parte de la espalda o de la parte hasta arriba es donde más se debe de ver ese verde oscuro azulado, ¿ok? Les digo, es una mezcla de verde oscuro con azul. Y bueno, así es como va nuestro Lucky Driller. La verdad es que me está gustando un montón. Más o menos vayan viendo referencias de cómo va pintado, ¿no? Para que se vea bien bonito. Vamos a utilizar ocre en los ojos. Lleva un dry brush en los ojos. No nada más la pupila ni nada es ocre, sino que lleva bastante en toda la silueta del ojo, algunas partes también de los hombritos de nuestro Lucky Driller, en las piernitas. Les digo, siempre hay que estar viendo pues referencias del personaje. Y así es como va quedando mi Lucky Driller. Ya después hacemos los ojitos, ¿no? Estos ojitos que siempre son de los reptiles. Y bueno, también pintamos los dientecitos, ¿ok? Con un poco de ocre y blanco mezclamos y obtenemos una especie de color hueso, para el cual vamos a pintar, lo vamos a usar para pintar los dientecitos, ¿no? Así es como va quedando ya mi Lucky Driller. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Es bastante sencillo, es dar bases y trabajar con dry brush, y la verdad es que queda bastante bien. Vamos a dar una base de negro a todo el casquito, ¿no? El negro es la base perfecta para colores metálicos, así que pintamos todo el casquito y también el cincho que le pusimos de goma eva. Y una vez que esté completamente seco, así es como va quedando nuestro Lucky Driller. Ahora sí ya aplicamos pues el color dorado a todo el casquito, ¿vale? Obviamente el terminado que busco no es así completamente dorado. Yo creo que del 1 al 100, un 90% dorado, ¿ok? Que queden algunas zonas en negro, nada más para pues que se vea un detalle ahí de desgaste muy leve, más bien de suciedad, muy leve, ¿no? Que no se vea completamente nuevo su casquito. Y ya que quede completamente seco, vamos a aplicar un sellador en mate. Y ya que esté completamente seco ese sellador en mate que le pusimos a toda la figura, pues obviamente se matiza el casco y los detalles en dorado. Entonces para ello vamos a utilizar un barniz de uñas transparente que es brillante para revivir ese brillo que se apagó por el sellador mate, ¿no? También aplicamos un par de gotitas a los ojos para que se vean brillantes, su casquito, sus dientes, también le pasamos un poquito a sus dientes. Y bueno, el resultado sería el siguiente.
Espero les haya gustado mucho este pequeño tutorial de cómo repintar su piececita de cocodrilo para convertirlo en Loquidrilo o Cocodriloqui, como sea que le llamen. La verdad es que es una figurita bastante interesante que combina muy bien, ya lo vieron, con cualquier personaje que tengamos. Se ve padrísimo, es un acompañante súper chido. Entonces pues bueno, ahí está el tutorial, espero les haya gustado mucho. Regálenme su like si es que les gustó, me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. También su suscripción me ayuda, como no tienen una idea, por favor suscríbanse. Y también, bueno, pues si pueden activar la campanita de notificaciones, así ya no se perderían ninguno de los videos, ninguno de los tutoriales aquí en Street Play. Ahora sí, muchísimas gracias por estar hasta aquí del video. Mi nombre es William Palacios y nos vemos en un próximo capítulo de Street Play. Hasta luego.